Bueno, para arrancar esta inmersión profunda de hoy, quiero ceder la palabra un segundo a mi compañera porque hay un dato que, sinceramente, hiela la sangre. Pues sí, imaginad perder el 97% del patrimonio en solo 4 años, simplemente por confiar a ciegas en que la criptomoneda que más subió ayer será la que más suba hoy. Y ojo, que eso no es teoría, es exactamente lo que revelan los datos empíricos. Es que es de locos. Menuda forma de empezar. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Para quienes buscan aprender, entender cómo funcionan realmente las finanzas modernas y no sentirse abrumados por la sobreinformación, están en el lugar absolutamente adecuado. Totalmente de acuerdo. Hoy tenemos preparado algo espectacular para nuestra audiencia. Vamos a abordar de lleno una de las preguntas más candentes y polémicas en el mundo financiero actual. ¿Deberían los inversores tradicionales incluir criptomonedas en sus carteras de inversión? Una gran pregunta, sin duda. Y para responder a esto sin caer en, opiniones vacías o ruido de redes sociales, nos basamos en un exhaustivo documento académico. Se publicó en septiembre de 2020 por los investigadores Alla Petuchina, Simon Trimborn, Wolfgang Karl Herdeler y Hermann Ellenner. Un equipo brillantísimo, por cierto. Nuestro objetivo hoy es descubrir si, más allá de las modas pasajeras, las criptomonedas realmente mejoran el perfil de riesgo-beneficio de una cartera. Y sobre todo, qué estrategias sobreviven al chocar violentamente con la realidad del mercado. Vale, vamos a desglosar esto porque el nivel de detalle de este estudio es asombroso. Es un documento fundamental, la verdad. Y me alegra muchísimo que lo estemos analizando a fondo hoy, principalmente porque no se limita a mirar por encima el rendimiento de Bitcoin y sacar conclusiones apresuradas. ¿Qué es lo que suele hacer todo el mundo? Exacto. Lo que hace este estudio es diseccionar el mercado con un rigor matemático absoluto. Pone a prueba las teorías financieras más establecidas frente a ese salvaje oeste que es el mercado cripto, y los resultados son fascinantes, pero también aterradores, dependiendo puramente de la estrategia que se adopte. Pues para poner en contexto a los oyentes y que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando, hablemos del terreno de juego. No es un estudio pequeño. Analizaron 1.304 días de datos diarios continuos. Desde 2015 hasta finales de 2019. Eso es. Y no se quedaron en enfrentar Bitcoin contra el dólar, no. Tomaron 52 criptomonedas distintas, una variedad inmensa, y las enfrentaron cara a cara con 16 activos tradicionales de las 5 principales regiones económicas del mundo. Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y China. Estamos hablando de pesos pesados, índices bursátiles enteros como el S&P 100, bonos gubernamentales a 10 años, que son la base de la seguridad, divisas tradicionales, oro e incluso el sector inmobiliario a través de fondos. Es un experimento masivo. Desde luego que lo es. Y lo que es realmente emocionante, lo que a cualquier entusiasta le vuela la cabeza, es ver cómo el estudio demuestra matemáticamente que incluir criptomonedas expande lo que en finanzas se llama la frontera eficiente. Ya, y es vital detenerse a explicar qué significa esa frontera eficiente para quienes no estén familiarizados, porque es la base de la teoría moderna de carteras. A ver, para quienes nos escuchan, imaginad una curva en un gráfico. Esa curva muestra el máximo rendimiento posible que una cartera puede generar para un nivel de riesgo específico. En el mundo tradicional, si quieres más rendimiento... Tienes que asumir más riesgo obligatoriamente. Claro, no hay almuestros gratis. Pero al añadir criptomonedas a la mezcla, esa curva se desplaza hacia arriba de forma espectacular. El motor de la cartera de repente tiene el doble de caballos de fuerza sin consumir más gasolina. Bueno, eso en la teoría. Pero matemáticamente ofrece rendimientos masivos manteniendo el mismo nivel de riesgo que antes. Es el sueño absoluto. Es la promesa de que el cripto es la pieza que faltaba en el rompecabezas financiero. Lo fascinante aquí es que esos datos incluyen la burbuja masiva de las criptomonedas de 2017 y el posterior y absolutamente devastador colapso de 2018. Y por eso es vital ser sumamente críticos con esa frontera eficiente teórica que mencionas. ¿Tú crees que es un espejismo? Mirar solo esa curva en un papel es un espejismo peligroso. Verás, los modelos tradicionales asumen que los mercados se comportan de forma normal y predecible. Piensan en los rendimientos diarios como si fueran la altura de las personas. O sea, la inmensa mayoría está en la media. Exacto. Y encontrar a alguien que mida 3 metros es prácticamente imposible. Es lo que en estadística se conoce como una distribución normal. Asumen que los días donde ocurren desastres financieros son rarísimos. Ya,
Pero el mercado cripto no funciona así ni de broma. Para nada. El estudio deja clarísimo que las criptomonedas tienen un comportamiento extremo. Presentan lo que los estadísticos llaman colas muy pesadas y una simetría brutal. Entiendo. Es decir, que esos eventos extremos no son tan raros después de todo. Usando una analogía más visual, los modelos financieros tradicionales esperan que el clima sea mayormente soleado con alguna llovizna ocasional. Pero en el mundo cripto, las tormentas huracanadas y la caída de meteoritos ocurren cada 2 por 3. Madre mía. Esto significa que las caídas letales del 30 o 40% en un solo día ocurren con una frecuencia muchísimo mayor de lo que los modelos de Wall Street predicen. Claro, rompen todos los esquemas. Por lo tanto, basarse solo en la varianza normal para medir el riesgo de una cripto es dolorosamente insuficiente. Hay que usar métricas especializadas que miren directamente al abismo de las pérdidas extremas. Y ahí el cuadro se vuelve mucho más sombrío. Es un punto fundamental, la teoría frente a la realidad del caos. Pero, y aquí quiero defender el potencial del mercado, aún con esos meteoritos cayendo, los algoritmos encontraron formas de generar retornos impresionantes. A ver. Hablemos de la estrategia estrella del estudio, la estrategia de máxima diversificación, o MD por sus siglas en inglés. Esta parte me parece sencillamente brillante. Sí, el índice de diversificación de cartera. Exacto. Explicado de forma sencilla para nuestra audiencia, este índice busca activamente activos que no se muevan a la vez. Es como armar un coro musical. No quieres a 50 personas cantando la misma nota. Buscas sopranos, tenores, bajos. Voces independientes que enriquezcan el conjunto. Justo. Si el mercado de valores cae en picado, el algoritmo busca algo en el mundo cripto que suba o al menos se mantenga inamovible. Y el resultado teórico de aplicar esta estrategia MD generó un asombroso rendimiento acumulado del 275%. Un 275% a lo largo de 4 años. Eso equivale a casi un 30% anualizado en un periodo donde índices gigantes como el S&P 500 perdieron dinero. Es innegable. Esto plantea una pregunta importante. ¿Se pueden ejecutar realmente esos números en el mundo real o son solo fantasías de una hoja de cálculo? Yo creo que los datos están ahí. Y la respuesta rotunda, casi cruel, del estudio es que no. Ese 275% es una completa ilusión óptica. Es un espejismo causado por la falta de liquidez. ¿Tanto impacta la liquidez? Aquí es donde el documento introduce un concepto vital, el método LIBRO, LIBRO, que significa optimización de riesgo-retorno limitada por liquidez. Verán los oyentes, el algoritmo logró ese rendimiento porque invirtió fuertemente en altcoins diminutas, Monedas alternativas muy pequeñas. que quizás subieron un 1000% en el papel porque 3 personas las compraron un martes. Pero el método LIBRO nos obliga a mirar cuántos compradores y vendedores hay realmente cada día en el mercado. Espera. Entiendo lo del volumen, pero estamos hablando de un rendimiento brutal frente a un mercado tradicional en rojo. ¿Me estás diciendo que de entre 52 criptomonedas el algoritmo no encontró suficiente liquidez? El mercado mueve miles de millones. Mueve miles de millones, sí, pero altamente concentrados en un par de monedas principales como Bitcoin o Ethereum. Para el resto, la liquidez es un desierto absoluto. Déjame usar una analogía para que se entienda bien. Adelante. Imagina que posees una mansión gigante en medio del desierto del Sahara y un tasador dice que vale 10 millones de euros. Sobre el papel, eres multimillonario. Vale, compro la idea. Pero si necesitas venderla mañana mismo para recuperar ese dinero, te vas a encontrar con que no hay compradores. 0. Y si estás desesperado, tal vez alguien te ofrezca 100.000 euros. Has destruido el precio tú mismo al intentar vender. O sea, que el simple acto de vender hunde el mercado. Eso es exactamente lo que les pasa a estas pequeñas altcoins. Tienen retornos porcentuales enormes, pero no hay profundidad. Si un fondo institucional intenta meter 10 millones de euros ahí, destrozará el precio. Claro, no caben por la puerta. El método LIBRO pone un límite matemático severo al peso que puede tener un activo, basado estrictamente en su volumen de comercio diario. Y aquí está el dato demoledor del estudio. A ver. Cuando se aplica a este filtro de liquidez LIBRO, a esa gloriosa estrategia de máxima diversificación, ese más 275% se evapora por completo y se convierte en una pérdida final del 14%. Guau. El modelo teórico colapsa totalmente y arruina al inversor porque dependía de activos fantasma. Es un contraste brutal, sin duda. Pasar de la euforia de casi triplicar el dinero a perder un 14%. Ver cómo un modelo perfecto se estrella a 200 por hora contra el muro de la liquidez es tela.
es un baño de realidad necesario. Pone realmente interesante, porque el estudio no se detiene ahí. También analiza los buscadores de rendimiento puro y duro, la estrategia de máximo retorno, o RR-MaxRet. Ah, la de los cazadores de recompensas. Exacto. Y esta estrategia hace algo audaz. Evalúa constantemente los datos pasados y apuesta todo su capital al único activo que tiene el mayor rendimiento esperado en ese preciso momento. Lo cual en cripto es peligrosísimo. Pero, claro, dado que las criptos dominaban los retornos históricos frente al oro o los bonos, esta estrategia se lanzó de cabeza, con todo el patrimonio, al mercado cripto durante el boom de 2017. Y fue un desastre absoluto de proporciones épicas, tal como mencioné al principio con lo de perder el 97% del capital. Es que duele solo de escucharlo. El estudio detalla la trayectoria de esta estrategia y, francamente, debería ser lectura obligatoria. La lección definitiva sobre los peligros de extrapolar el pasado reciente hacia el futuro. Porque la psicología detrás de esto es el FOMO, ¿verdad? El miedo a quedarse fuera. Totalmente. Durante el auge descontrolado, la estrategia parecía magia. Multiplicó el dinero inicial por 20. Los que usaran esto se creerían genios financieros. Los reyes de Wall Street. Pero el mercado cripto es despiadado. Al apostar siempre todo a la moneda con el mejor rendimiento pasado, el algoritmo estaba comprando sistemáticamente en el pico máximo de la burbuja. Claro, compraba justo antes de la caída. Y cuando la tendencia cambió en 2018, se comió de lleno el colapso. No había red de seguridad. Para finales de 2019 había perdido ese asombroso 97%. ¡Qué barbaridad! Demuestra de manera irrefutable que basarse solo en precios pasados en este mercado es un auténtico suicidio financiero. La volatilidad devora el capital cuando está tan concentrado. Es la definición de morir de éxito. Pero afortunadamente, para quienes buscan un equilibrio, en medio de este choque titánico, el documento encuentra un érole prudente. Sí, por suerte hay algo de luz. Una estrategia que brilla con luz propia. La estrategia ERC, o paridad de riesgo por contribución equitativa. Y me encanta este concepto. Es fascinante cómo funciona. A diferencia de la diversificación ingenua, que simplemente divide el dinero a partes iguales, que es como darle 1 kilo de comida a un ratón y 1 kilo a un elefante, y esperar que ambos estén bien. Muy buena analogía. Esta estrategia hace algo mucho más elegante. Divide el riesgo en partes iguales. Asegura que ningún activo individual, por muy volátil que sea, domine el riesgo total de la cartera. Totalmente de acuerdo contigo en esta ocasión. Esta estrategia es enormemente elogiable y aporta la cordura que tanto necesita este sector. Actúa como un regulador, ¿no? Exacto. Asigna automáticamente pesos diminutos a las criptomonedas más salvajes e impredecibles y pesos mucho mayores a los activos tradicionales que aportan estabilidad. Y el documento mide esto de una forma muy particular. Sí, con una métrica llamada N efectiva. Básicamente nos dice a cuántos activos diversificados equivale realmente la cartera. Si tienes 50 activos, pero todo tu riesgo está en Bitcoin, tu N efectiva es casi 1. Lógico, porque dependes de una sola cosa. Pero la estrategia ISRR logró una N efectiva de 17,16. Esto es un número muy superior al de cualquier otra estrategia, lo que significa que el riesgo estaba verdaderamente esparcido. Protegido y no concentrado en 2 monedas de moda. Y el resultado en el mundo real sobrevivió maravillosamente. Limitó la exposición a las caídas del 80% y logró un sólido rendimiento positivo del 22% al final de los 4 años. Un 22% de crecimiento estable, integrando criptomonedas sin perder el sueño por las noches. Es un dato excelente para la gestión patrimonial a largo plazo. Demuestra empíricamente que una gestión de riesgos rigurosa sí puede extraer valor sostenible. Ahora bien, el estudio también aborda un aspecto operativo vital. Conseguir un 22% esquivando balas suena genial, pero me pongo en el lugar del inversor de a pie. ¿Qué implica esto en el día a día? ¿Te refieres a la frecuencia de las operaciones? Claro, significa que tengo que estar sudando frente a 3 monitores operando a diario para mantener ese riesgo equilibrado. Los investigadores probaron frecuencias diarias, semanales y mensuales. Y el hallazgo es un alivio monumental para el inversor minorista. Cuéntanos, porque a mí me sorprendió. Podría parecer contraintuitivo, pero resulta que el rebalanceo mensual generó, en términos generales, resultados notablemente superiores a la hiperactividad diaria o semanal. O sea, hacer menos es más. Exactamente. La razón:
los altísimos costes de transacción ocultos. Esa fricción medida por la rotación de cartera, el turnover. Claro, estar comprando y vendiendo todo el rato. Las criptos son tan volátiles que si intentas ajustar los pesos todos los días, el mercado te cobra peaje, comisiones de las plataformas y deslizamientos de precios cada vez que operas. Toda esa fricción se come los beneficios silenciosamente. El inversor, que ajusta su cartera solo una vez al mes, sufre mucha menos fricción y obtiene mejores resultados. La inacción calculada gana a la hiperactividad. Una victoria absoluta para la paciencia. Y hay otro punto clave que derriba un mito enorme. La idea de solo Bitcoin. Uf, ese mito está muy extendido. Muchos institucionales piensan que comprando un poco de Bitcoin ya tienen exposición a toda la tecnología blockchain. Pero el estudio realizó pruebas matemáticas, las llamadas pruebas de expansión, o spanning tests. Unas pruebas tremendamente rigurosas, por cierto. Y miden si añadir un nuevo activo mejora verdaderamente la curva original. Los resultados demuestran que las carteras tradicionales mejoraban al añadir no solo Bitcoin, sino una selección de otras 7 criptomonedas. ¿Incluyendo opciones como Ripple? Eso es. Los datos muestran de forma contundente que hay un beneficio de diversificación real en mantener una cesta de criptomonedas con diferentes casos de uso, siempre y cuando la liquidez lo permita, claro. Exacto, siempre y cuando haya liquidez. Esa es la condición innegociable. Estas pruebas rechazan que Bitcoin por sí solo cubra todas las oportunidades. Esas 7 criptos tienen dinámicas tan desconectadas de los bancos centrales que aportan una variación ortogonal. Se mueven con su propia música. Literalmente. Pero no me cansaré de repetirlo. Esa desconexión solo es útil si se aplica a través de estrategias de control como la paridad de riesgo y jamás a través de apuestas ciegas. Si la moneda no es líquida según el filtro Libro, no es una inversión, es una trampa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un laberinto fascinante. Vamos a destilar las conclusiones más críticas para nuestra audiencia en 3 puntos fundamentales para recordar. Me parece perfecto. Primero, las criptomonedas definitivamente no son para todos. Si un inversor solo busca minimizar riesgos absolutos, las matemáticas hablan solas. Los algoritmos ignorarán las criptos y asignarán todo a bonos soberanos. No hay atajos mágicos. Ninguno. Segundo, para quienes sí buscan diversificación y toleran la volatilidad, las criptos añaden un valor matemático real frente a carteras tradicionales. La frontera eficiente se expande. Y tercero, y esto es crucial que se grabe a fuego. La teoría no sirve absolutamente de nada sin liquidez en el mundo real. Ignorar el volumen de comercio lleva a rendimientos fantasma. Como ese 275% ilusorio. Justo. En el momento en que se intenta mover dinero real en mercados sin profundidad, la cartera se arruina. El riesgo de liquidez es el asesino silencioso de los modelos matemáticos en el mundo cripto. Un resumen perfecto. Es un balance delicado entre el enorme potencial de estos activos y la cruda realidad de operar en mercados jóvenes. Si conectamos esto con el panorama general, hay un último detalle enterrado en el documento que invita a una reflexión profunda. Te escuchamos. Los autores insinúan que en momentos de crisis global, las criptomonedas empezaron a moverse en la misma dirección que los mercados tradicionales. Por el pánico institucional. Exacto. Los grandes inversores liquidaron todo en busca de efectivo. Y esto deja una incógnita enorme. Si las criptomonedas son adoptadas masivamente por los bancos y fondos que controlan los mercados de siempre, ¿Qué pasará? perderán su única gran ventaja, que es su falta de correlación. Se convertirán, irónicamente, en aquello de lo que pretendían escapar. Una reflexión verdaderamente brillante y provocadora para cerrar. ¿Podría el éxito y la adopción masiva ser la pérdida de su identidad original? Es una paradoja tremenda para que los oyentes reflexionen. Sin duda, es el gran debate para los próximos años. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir cuestionando la información, a no quedarse con los titulares espectaculares y a buscar siempre los datos reales que sustentan los mercados. Hasta la próxima inversión profunda.